Ahí sí. Bienvenido, mi estimado colega. Esperemos que, a ver si otros colegas quieren, ¿cuánto se llama?, asistir. Para mí no es incomodidad, porque en realidad he hecho algunas actividades en la cual igual me ha tocado estar con un solo colega, o a veces solo, pero el objetivo es dejar también el registro como lo estamos haciendo ahora grabado, por eso quería subirlo al streaming y algo pasó ahí con la llave del streaming que no me hizo la conexión. Bien, entonces, vamos al grano. Estos conversatorios son cortitos, el objetivo es ir dando algunas pinceladas de lo que es el concepto nuestro como sistémica, ese concepto también llevado a la prevención de riesgos, que tiene mucha relación también con cómo funciona la organización en general, en términos generales. Bien, entonces la primera pregunta que yo siempre me hago, o que me empecé a hacer cuando empezamos a ver este tema de la prevención de riesgos, antes de meterse en los comportamientos y la conducta segura, que es distinto el concepto, es cómo aportamos como prevencionistas, cómo aportamos desde la perspectiva de la seguridad y la seguridad del trabajo al éxito de la empresa. ¿Cómo nos ven hoy día los empresarios, por decirlo así, los gerentes, la gente que está a cargo de una empresa, nos ven como un gasto y no como una inversión? Y ese es un paradigma que desde mi perspectiva y mi experiencia no ha sido derribado por los colegas. Entonces ahí yo siento que tenemos un trabajo pendiente. La prevención de riesgo hoy día, por lo menos lo que pasa en Chile, es en algunas empresas, no en todas, pero sí en la mayoría. Yo siempre hago la misma analogía, es como un atleta que va corriendo en el carril de afuera de la empresa, o sea, es casi como una especie de satélite que va corriendo en torno a la empresa, pero que todavía no está inserto en los objetivos de la organización, en los objetivos de crecimiento. O sea, cuando se proyectan los objetivos de la empresa, de cuánto quieren crecer en el año, por ejemplo, eh, no está considerada la gestión preventiva dentro de la inversión para el crecimiento de la organización. Y ahí tenemos nosotros un problema, ahí tenemos un tema del enfoque. Bienvenido, estimado Jordan. Es cómo somos parte de la organización. Entonces, a partir de esa perspectiva, podría decirse, es que nosotros empezamos, o por lo menos yo empecé a investigar, y todo esto empieza con el coaching. Yo, bueno, trabajando en minería, hice un diplomado en coaching, y eso me abrió las puertas, se podría decir, más que las puertas, la visión, la amplió mucho más a lo que puede servir en prevención de riesgos. Y desde esa perspectiva empezamos a investigar qué otras cosas habían, y ahí el coaching está muy ligado a lo que es la sistémica. Y el concepto sistémico en este caso viene de Hellinger, que él era un terapeuta y hacía estas terapias familiares, ¿ya? Y esas terapias familiares, el objetivo que tenían era poder, entre comillas, sanar a la persona a partir de eventos del pasado. Buenas tardes, estimada Denise. Saludos desde Perú, un abrazo a Perú. Tenemos a Jordan aquí y a colega, discúlpenme que se me olvidan siempre los nombres, pero tenemos tres colegas aquí que están en la sesión. Entonces yo estaba, para ir retomando, estaba hablando acerca de la sistémica, hablando de este concepto, cómo nace. Les comentaba en un principio, antes que Jordan y Denise llegaran, que tiene relación con algunas preguntas que me empecé a hacer. Y la primera era por qué la prevención va corriendo, y esta es la analogía que siempre hago, en un carril que va por fuera de la empresa. O sea, es casi como un satélite, como dije recién, que va por el lado de la empresa, pero que no está inserto en la empresa. Entonces, los objetivos, como decía recién, de crecimiento de la organización, las proyecciones, las ventas, etcétera, no está integrada a prevención de riesgo. Entonces, los empresarios, las gerencias, etcétera, nos ven hoy en día como un gasto, y eso lo sabemos todos. O sea, la prevención no es o no significa una inversión. Entonces, desde esa perspectiva, como les decía, empecé a investigar. Empezó todo esto con el coaching, cuando hice el diplomado de coaching. Empecé a investigar a partir del coaching, y ahí encontré el concepto sistémico, que de verdad a mí me pareció súper interesante, y en rigor, todas las cosas que fui aprendiendo del coaching fui integrando la prevención, que esa es una de las cosas que yo siempre sugiero, que no nos quedemos tan solo en el paradigma de la prevención de riesgos, sino que la idea es ampliar un poco más el paradigma, la idea, el concepto,
para poder tener más herramientas, porque la prevención o la gestión de la seguridad, perdón, es un tema transversal, no atañe solamente a evitar el accidente o que el trabajador vuelva sano y salvo a la casa, sino que tiene relación con el impacto global en la organización. O sea, las pérdidas a partir de un accidente tienen relación con pérdidas económicas también. Entonces, cuando empecé a leer de sistémica y empecé a ver que era una terapia, como le decía, de Bert Hellinger, después entendí que el concepto sistémico, bueno, y empecé obviamente a leer otras cosas, salió de ahí, las terapias se empezó a aplicar a la organización. Y una de las cosas que yo me pregunté, bueno, si se aplica en la organización, ¿por qué no se puede aplicar en la prevención? Y de ahí que he empezado a hacer algunas hipótesis, algunos pseudo estudios, les digo yo, porque son más que nada ideas que tengo ahí guardadas, pero sí tienen mucha relación en cómo la prevención de riesgos eh, impacta de manera positiva en la organización y de qué manera el prevencionista puede darle valor a la empresa, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva empecé a entender que un accidente no es tan solo un evento, ¿cierto?, que va a impactar de forma económica a la empresa. Supongamos un accidente grave, a mí no me gusta hablar mucho de los fatales, pero el accidente grave, ¿cierto?, donde el trabajador sufre amputación, por ejemplo, ahí hay un concepto sistémico porque afecta en primera línea a los trabajadores, a los compañeros que están ahí con esa persona. Hay que entender que nosotros hacemos familia, entre comillas, tanto en la organización como fuera de ella, o sea, nuestra familia directa, y los amigos o compañeros de trabajo que pasan a ser parte de nuestro día a día. Ahí hay un concepto sistémico. Mi accidente no tan solo me afecta a mí emocionalmente y a mi familia y a los que vienen detrás, sino que también afecta a mis compañeros de trabajo, va a afectar a todas las personas que son parte de la empresa, va a afectar la imagen de la empresa, va a afectar la productividad de la empresa, eh, me va a afectar a mí como persona, me va a limitar en ciertas tareas, me va a limitar en las ganancias o los gananciales, en cuanto como persona, vamos a decirlo de esta forma que suena un poco fuerte, útil para la empresa en cierto puesto, me va a afectar también que voy a tener que aprender otra cosa nueva a partir de las herramientas nuevas o que voy a tener después de un accidente. Entonces, el concepto sistémico, mis queridos colegas, es un concepto súper amplio y básicamente yo siempre hago la analogía con los relojes, o sea, falla una sola pieza de un reloj y el reloj completo muere, deja de funcionar o no funciona de manera correcta. Y esto tiene mucho que ver con el funcionamiento también de la empresa. Entonces, si uno entiende este concepto sistémico que, como les digo, si uno se pone a navegar en esta idea, va a empezar a entender que hay muchas variables, por lo tanto, al concepto hay que darle un margen de trabajo, porque como les decía recién, un accidente afecta no tan solo a los cercanos, a los familiares, a los hijos. Imaginen lo siguiente, en el plano familiar, afecta, como les dije recién, a la familia directa, los hijos, la esposa, el esposo, ya, según el contexto. Después a las familias de tu esposa, a tu familia, a los amigos, a tus amigos, a los primos. O sea, imaginen cómo va, esto es igual que una bomba atómica y la explosión, ¿cierto?, va expandiendo y va afectando muchas cosas. Entonces, va más allá del concepto del efecto dominó. El efecto dominó en algún momento termina, ¿cierto? Tiene un principio y un fin, pero el sistémico continúa a través del tiempo. ¿Por qué? Nuevamente, si hay un accidente grave donde existe una amputación, eso tú no lo vas a volver a recuperar. O si tú estás presenciando un accidente fatal, un accidente en izaje, que son bastante extremos, o accidentes eléctricos, tú como persona vas a tener un impacto, un choque emocional que va a quedar contigo y vas a tener que trabajarlo. Entonces, a eso se refiere, o por lo menos esa es nuestra concepción de la sistémica. Visto esto así, se amplía mucho más el rango de la prevención, se amplía mucho más la riqueza o el valor que entrega la prevención de riesgos a las empresas. Por eso yo les decía, en algún momento, como profesionales, uno tiene que tratar de integrar este concepto de prevención de riesgo, integrarlo y hacer, no sé, no tengo yo la respuesta en este momento, pero hacer ver o hacer entender a la gerencia en este caso, que no es una cosa aparte, que no es una cosa que esté por normativa, sino que esta profesión también aporta al éxito de la empresa, ¿bien? Al éxito también
veámoslo desde la perspectiva social, a la imagen de la organización. Una empresa con una baja tasa de accidentabilidad genera, ¿cierto?, mayor creencia, una buena percepción social, obviamente genera un ambiente de trabajo en el cual todos quieren estar ahí, o sea, el impacto que tiene, nuevamente, usando el concepto sistémico, es bastante importante. Pero para eso yo les invito siempre a investigar, mis queridos colegas, a no quedarnos con lo que aprendemos, que es la base y es necesaria, porque de otra forma no se puede hacer prevención, ¿cierto? Que son las matrices de riesgo, los procedimientos, etc. A partir de esa idea de la sistémica, yo empecé a formular un concepto que se llama, la idea no es nueva, vamos a empezar por ahí, no voy a inventar la rueda, pero sí me gusta darle distinto uso a la rueda. Un concepto que se llama ingeniería inversa, que es hacer las matrices a partir del accidente, y ahí nos vamos a meter en la programación neurolingüística. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una matriz de riesgo? ¿Cierto? Vemos las condiciones que tenemos y a partir de ahí, ¿cierto?, hacemos el levantamiento, identificamos peligro, evaluamos riesgo, le damos, ¿cierto?, el valor indicado, hacemos nuestra matriz, las medidas de control, etcétera, y tenemos, ¿cierto?, nuestro sistema de gestión o nuestro programa de prevención, y de ahí se desprende toda la documentación, procedimientos, etcétera. ¿Bien? Tareas críticas, todo lo que viene. Desde la perspectiva de la sistémica, viendo el sistema completo, si nosotros empezamos a trabajar proyectándonos en que el accidente ya pasó, les puedo asegurar que vamos a ver mayores variables. Y esto tiene que ver con la programación neurolingüística y los sistemas de representación. ¿Ya? Voy a anotarlo acá porque yo soy súper disperso, entonces capaz que me ponga a hablar de otra cosa y después me olvide de esto. Voy a poner aquí el back. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto, colega? Y esto es una hipótesis que en algún momento, ojalá en el grupo, me gustaría que me ayudaran a darle sustento. Ya vimos sistémica, ¿cierto? Ya vimos que el concepto sistémico es súper amplio, por eso les decía, hay que darle un rango de acción, un margen, donde yo voy a decir, aquí voy a trabajar como sistémica, y básicamente, perdón, tiene relación con la organización, con el comportamiento de la organización. El comportamiento, para hacer una definición súper sencilla, es todo lo que uno hace, uno omite o dice. Las organizaciones, ¿cierto? Y aquí voy a citar a Joan Costa, bueno, yo soy diseñador gráfico publicitario igual. Joan Costa es un doctor en comunicación, un doctor español, y él decía que toda acción es comunicación. Las empresas o las personas que son parte de la empresa, todas las cosas que hacen, ¿cierto?, comunican, y eso también va ligado a la seguridad. Cuando a uno le exigen, no sé, para un trabajo crítico, llenar mucha documentación, pero de arriba, ¿cierto?, viene la orden de que estamos atrasados, háganlo ya, ¿cierto? Ahí hay una dicotomía en la comunicación y eso me da una mala percepción del valor que se le da a la seguridad de salud en el trabajo, ¿no? Entonces, todo comunica y todo tiene relación con las conductas. Esa es desde la perspectiva, ¿cierto?, sistémica, o sea, ¿cómo me afecta todo aquello? También me llevo esas cosas a la casa, esas preocupaciones, ¿bien? Hay un montón de cosas ahí. Como les decía, si uno se pone a navegar, es un mar súper amplio. Pasando a la perspectiva de la programación neurolingüística. La programación neurolingüística, esta fue una investigación que se hizo el año, no sé si 80 por ahí, por Bandler, y nunca me acuerdo el apellido del otro personaje. Tiene relación, perdón, ellos empezaron a investigar primero por qué había gente de tanto éxito y qué hacían para obtener ese éxito, cuál era la forma de operar. Y empezaron a investigar y se dieron cuenta que esas personas lo que hacían era metalingüísticamente, ¿ya? Era convencerse o decirse cosas que les ayudaban, ¿cierto?, a proyectarse de forma positiva, se podría decir. Entonces, la programación neurolingüística, como dice el concepto, es una programación, ¿bien?, mental, que viene la parte de las neuronas, ¿cierto? Y la lingüística es lo que tú te estás diciendo. Ahí no sé si lo comenté en el grupo, pero hay un libro que es de un autor chileno que se llama Ontología del lenguaje, que es un libro bastante bueno, que tiene relación con esto, en qué me estoy diciendo yo, ¿bien?
Y dentro de las cosas que habla la programación neurolingüística, dice que nosotros tenemos una forma de construir nuestras realidades que es a partir del sistema VAC, el visual, auditivo y kinestésico, que esa es la forma de percibir el mundo externo. Y a partir de esa percepción nosotros tenemos esa información, la pasamos por nuestros filtros mentales, las etiquetamos, ¿ya? ¿Por qué nuestro cerebro necesita etiquetar cosas? Porque si ustedes saben, el cerebro consume mucha energía. Entonces, para hacer esos caminos cortos, le da etiquetas a las cositas. Y entre esas etiquetas existe lo que nosotros hablamos en prevención de riesgo como trabajador arriesgado, temerario, etc. Entonces, como les decía, desde la programación neurolingüística nos vamos a enfocar en el sistema de representación, que es como nosotros vemos la realidad y que nos afecta como prevencionistas. Por eso tenemos tanto conflicto a veces con los supervisores, con algunos trabajadores, porque los etiquetamos. A partir de nuestras experiencias, un trabajador que está haciendo X cosa y esa X cosa en nuestro mapa mental tiene un indicador de riesgo alto, vamos a decir que ese trabajador es un trabajador arriesgado, es un trabajador temerario y tal vez peligroso para la operación. Una de las cosas que sugiere el coaching que nosotros enseñamos, y yo sé que aquí hay colegas que estuvieron en nuestro curso de liderazgo, eh, siempre decimos nosotros, si usted va a hacer una observación de conducta, vaya sin ningún prejuicio. ¿Ya? Ningún prejuicio, sáquese su mapa mental porque si no va a empezar a etiquetar cosas y a partir de ahí a tomar decisiones. Y no va a entender realmente qué está pasando. Entonces, como les decía, este sistema VAC arma nuestro árbol mental, arma nuestras realidades y nos proyecta hacia ciertos contextos. ¿Qué pasa con lo que les comenté recién? Hacer un análisis a partir de un accidente. Cuando yo hago funcionar, cuando le pido a mi cerebro que me transporte a un contexto, mi cerebro ocupa todo este sistema visual, auditivo y kinestésico a partir de mis experiencias. ¿Bien? El cerebro, ¿cierto? Lo que nos decimos a partir de la lingüística, crea realidades. Esa, valga la redundancia, es una realidad. Yo siempre hago un ejemplo del limón, pero no lo voy a hacer ahora por temas de tiempo. Pero cuando uno se imagina cosas que le gustan, ¿cierto? Hasta a veces puede degustarlo sin que esa cosa esté físicamente ahí, puede olerlo, ¿cierto? Sin que eso esté ahí. Y por eso el cerebro es tan poderoso y nos permite construir cosas, construir contextos. Desde esa perspectiva, si uno construye un accidente, uno dice, pero yo soy prevencionista, no debo construir accidentes, pero si uno cambia el paradigma y construye el accidente, mi hipótesis es que podemos poder ver un mayor rango de peligros, identificar un mayor rango de peligros, porque vamos a poder prestar atención no tan solo a la tarea, que a todos nos pasa, yo me incluyo, ya no estoy haciendo el ejercicio de que no me pase, hacer ejercicio de lo que le estoy diciendo. Cuando uno hace una identificación de peligros se enfoca en la tarea. Este es un ejemplo que nos dio un profesor, aquí no se lo puedo hacer, pero un profesor hace mucho tiempo nos puso un vaso como este en la orilla de una mesa y nos dijo, bueno, identifiquen el peligro. Nosotros hablamos de la caída, del golpe, de que se quiebra el vaso, pero nunca identificamos el entorno. Ya no, nunca identificamos el contexto, el ambiente, donde estaba el vaso, por qué el vaso estaba ahí, qué posibilidades había de moverlo, etcétera. Entonces hay un montón de variables que se nos escaparon. Desde la PNL, para no decir tanto programación neurolingüística, funciona igual, como les decía. Entonces, el cerebro construye un contexto. Si yo tengo experiencias en esos contextos y empiezo a hacer una identificación de peligro imaginando lo que pasó, no lo que puede pasar, sino que lo que ya pasó, adelantándome, puedo ver más variables, puedo ver más elementos, más peligros, identificar evaluar mayores riesgos. Tal vez, esto no, eso sí, no estoy seguro, pueda tener un criterio mayor en cuanto a la ponderación del riesgo y a las medidas de control, porque no tan solo voy a ver la actividad en sí, sino que voy a ver todo aquello que es sistémico, que rodea a esa faena, a ese trabajo o a esa tarea. Bien, por ejemplo, en el ISAGE, ¿en qué nos fijamos siempre en el ISAGE? Habitualmente, ¿cierto? En las condiciones del operador, que esté certificado, que esté entrenado, que haya un rigger, que esté delimitada el área, y revisar, ¿cierto? Eh, las cosas para el ISAGE, me olvidé cómo se llama técnicamente, ¿ya?
Entonces, en esas cosas nos fijamos, ¿cierto? En el viento, hacemos todo el cálculo de carga, etcétera. Pero si nos vamos al accidente, también podríamos fijarnos si cae, cuál es el volumen de lo que se va a izar, si esa cosa cae, hacia dónde podría expandirse alguna esquirla. Podríamos fijarnos en el piso, si ese piso se puede destruir con la caída de esto, si puede acompañar con alguna piedra. Podríamos fijarnos cuántos metros debieran estar nuestros trabajadores, quién debiera estar ahí. Podríamos fijarnos si hay algo dentro del entorno que no permite la visibilidad tanto para el operador como para el rigger. O sea, hay un montón de variables que se amplían si nosotros empezamos a ver o nos situamos, ¿cierto?, desde la PNL en lo que ya pasó. Irse hacia el futuro, ¿cierto? Y con esa información venir y hacer esa identificación de peligro, ¿cierto? Y evaluación de riesgo a partir de ese concepto. Entonces, mis queridos colegas, para ir redondeando para los colegas que están llegando, les agradezco que estén presentes. Hablamos un poco de la sistémica como concepto, ¿ya? Y desde esa perspectiva nosotros lo tomamos básicamente porque nos permite poder observar cómo funcionan el sistema a partir de sus subsistemas, ¿ya? Para hacer el resumen. Entonces, si una parte del sistemita falla, obviamente va a fallar todo el sistema, pero como les dije recién, tiene un impacto mayor, no tan solo atañe, ¿cierto?, a una organización, a una tarea, a un trabajo, etcétera, a un grupo de trabajadores, sino es que se mantiene también en el tiempo. El ejemplo que conversábamos recién, si había una amputación de un trabajador desde la perspectiva del sistémica, ¿cierto? Ese trabajador va a tener esa condición, obviamente, hasta el último de sus días, y eso es una afección, o se afecta, mejor dicho, de manera sistémica, porque va a afectar toda su vida, va a tener que cambiar todo su estilo de vida, la forma que está haciendo, tal vez su trabajo, le va a afectar de manera emocional, va a afectar también a su familia, afecta a la empresa, etc. Y desde la programación neurolingüística tiene mucha relación en cómo nosotros podemos, de los sistemas de representación, el visual, auditivo y kinestésico, ¿cierto? Cómo nosotros podemos construir algunas situaciones para poder mejorar la visión y poder mejorar también nuestras identificaciones de peligro y evaluación de riesgo y llevarlo nuevamente al sistema o al concepto sistémico, ¿cierto? Que aborda un espectro mayor. Ahora, ¿cómo usamos este PNL también con los trabajadores? ¿Cómo usamos en el tema de las conductas? Que eso es, ¿cierto?, nuestro foco siempre. Como les dije al principio, la conducta o el comportamiento, que según los psicólogos eso es indistinto, no hay una diferencia. La programación neurolingüística, como el concepto les decía recién, lo dice, ¿cierto? Es programar de manera mental, ¿cierto?, a través de las palabras. La SBC voy a tomar como referencia la SBC, que entre paréntesis nosotros en nuestros modelos ocupamos SBC, pero no hacemos SBC. Lo que nosotros hacemos es customizar un servicio dependiendo de las necesidades del cliente, de las necesidades basadas, ¿cierto?, en las conductas que el cliente observa. Y ahí metemos todo el tema del coaching, que tiene relación con lo que les voy a comentar ahora. Cuando nosotros vemos las conductas de riesgo, ¿cierto?, lo que se nos enseña en la universidad, ¿es cierto? Es fijarnos en lo negativo, ¿ya? En lo que está haciendo el trabajador y qué consecuencias puede tener, y siempre en lo negativo. Mucho nos fijamos en el uso del equipo de protección personal, etc. Desde la SBC todos sabemos, ¿cierto?, que la SBC se fija en la conducta segura, ¿bien? Ahora, el objetivo, ¿cierto?, de esto es de qué manera me comunico para que ese trabajador perciba que lo que está haciendo es algo correcto y además, ¿cierto?, se mantenga motivado para seguir haciendo o reiterando ese comportamiento. Y la programación neurolingüística es muy interesante en ese aspecto porque nos enseña que nuestro cerebro no recibe palabras, por decirlo así, la información no la procesa a partir de frases, sino a partir de conceptos. ¿Y qué nos pide la neurolingüística? Como les decía recién, cuando uno va a hablar con un trabajador, tiene que sacarse sus mapas y sus prejuicios y sus juicios y todo lo que nuestro cerebro nos hace hacer, porque, por ejemplo, lo que para mí es bueno,
lo que yo estoy comunicando, tal vez para el trabajador no sea muy bueno o lo perciba de manera distinta. En la programación neurolingüística, nuevamente, en la PNL, eso implica que yo tengo que empezar a indagar en el mapa mental de la persona, y eso es importante, entender que todas las personas somos un mapa mental distinto, ¿bien? Entonces, cuando yo quiero felicitar a un trabajador, o mejor dicho, tener la conciencia de lo que le voy a decir le va a hacer bien, siempre tengo que hacerlo desde una perspectiva sin prejuicio, y de una perspectiva donde yo observo los objetivos, perdón, los hechos concretos, ¿ya? Los hechos concretos en el sentido de lo que estoy viendo del trabajador, ¿ok? Entonces, como les decía, la PNL nos enseña de que nuestro cerebro recibe conceptos. Cuando uno le dice a una persona, oye, súper bien lo que estás haciendo, pero, ese pero destruye absolutamente todo lo bueno que le dije antes. ¿Por qué? Porque le da énfasis al cerebro a ese pero. Hay algo ahí, bueno, dice todo bien, pero, y ese pero, conceptualmente nos indica que en algo fallé. ¿Bien? ¿Cuál sería entonces, como entre comillas, la mejor forma? Es siempre preguntar, ¿qué crees tú que faltó? ¿Bien? Porque ese que crees tú le da la oportunidad a la persona de poder expresarse, de poder decir, ah, mira, tal vez me faltó usar esto, aquí, allá, y bueno. Y la otra pregunta, ya me meto en temas de liderazgo y basado en el coaching, es, ¿qué crees tú que podrías hacer? ¿Bien? Entonces, mis queridos colegas, para ir redondeando, va a dejar un espacio para sus preguntas. En la programación neurolingüística es muy interesante empezar a ahondar en este tema. Yo les decía en el grupo, ahí están los dos libros de Bandler, y nunca me puedo acordar el apellido del otro autor, son ellos dos que hicieron la investigación, que se llama la estructura de la magia 1 y 2, que ahí está todo acerca de la PNL. ¿Cómo se puede utilizar? Hay que tener claridad en lo siguiente, que no es una forma de darle ánimo, o como se dice acá en Chile, hacerle barra al trabajador, decirle, bien, súper bien. No, no, no. Sino que es una manera súper consciente de utilizar el lenguaje asertivo, ¿ya? Que hablamos mucho de liderazgo asertivo, y para cada persona el concepto asertivo es distinto. Nuevamente, vamos a nuestros mapas. Ahí también habla de que los mapas no son territorios, o sea, es decir, todos pensamos y percibimos de manera distinta la comunicación, la información, por nuestros sistemas de representación, el visual, auditivo, kinestésico, por nuestras experiencias. Dicho sea de paso, el comportamiento, según los conductistas, los psicólogos conductistas, está muy ligado al aprendizaje. Y ese aprendizaje obviamente también está ligado con nuestro sistema de representación nuevamente, entonces todo esto converge. Comprender estos paradigmas, como les decía, es súper importante porque nos amplía nuestro rango de acción como líderes. El prevencionista sí o sí se transforma en un líder en terreno. Una vez que tú te pones tu casco y dice prevención de riesgo, obtienes, ¿cierto?, un rango distinto. Entonces, estos conceptos, como les decía, van a ampliar nuestra gestión, no nos va a hacer más buena onda, por decirlo así, no necesariamente, pero sí nos va a permitir entender a la otra persona y desde esa perspectiva poder tomar acciones. Eso es lo importante. Así es que yo les recomiendo y les sugiero que se vayan metiendo en este mundo, el mundo sistémico, el mundo de la programación neurolingüística. Por aquí el colega David, que lo conozco, también nos ha aportado con Safety One y la 1, 2 y 3, ¿ya? Que también son conceptos súper interesantes de entender, que están más enfocados en la persona. Aparece también el concepto del error humano, que el error en nosotros es inherente. Por lo tanto, ahí hay un paradigma que también se derriba y que también puede estar añadido, ¿cierto?, lo que hemos conversado hoy, que tiene relación con nuestros mapas mentales, con nuestra programación, ¿cierto? Dejarla a un lado y entender al otro. Querer escuchar para entender y no responder, como dice por ahí eh, Stephen Covey. Y desde esa perspectiva, actuar, mis queridos colegas, para ir primero entendiendo el comportamiento. No podemos, yo siempre digo lo mismo, y ahí tal vez peco un poco de ser absolutista, pero yo creo que uno no puede hacer juicio de algo que está observando sin saber qué está pasando. ¿Bien? Así es que
antes de dar juicio a una conducta, un comportamiento, uno tiene que observar la organización, cómo se comporta, cuáles son las señales que da para que esa persona haga lo que esté haciendo. O sea, si desde la gerencia el llamado es a producir y da lo mismo la prevención, no esperemos conductas seguras. O sea, todas las conductas siempre van a ser de riesgo. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta con respecto a este breve conversatorio. ¿Tienen alguna duda, algo que quisieran compartir? Les doy un minutito. ¿Alguien que quiera levantar la mano, abrir el micrófono? ¿No? El silencio otorga. Bien. Como les decía al principio, para los colegas que fueron llegando Estimado, después, dígame, ¿quién perdón, está? perdón, gracias. Dígame, Wilmer, Wilmer, dígame. usted hablaba ahí algo como de la programación neurolingüística. Entonces ¿Claro? entiendo que para todo esto hay un procedimiento, hay una estrategia de trabajo para todo eso. Entonces, obviamente, pues no es algo nuevo y ya se ha estudiado ya hace varios tiempo. Claro. Entonces, muchas veces en los lugares de trabajo, la cultura de la gente no influye mucho solamente en el nivel de educación, sino que en la localidad, el lugar, la ubicación de donde vive la gente. Claro. Entonces, yo me preguntaba si existe alguna estrategia, algún plan estratégico como para llegar a esta gente, y si usted tendría algo ahí, o va a dar algún curso específico para esto, o cómo llegar a esa gente, porque a veces uno de los retos más grandes como prevencionista es cambiar la cultura de la gente. Y yo le pongo un ejemplo. Yo trabajo en una empresa donde eh, hace 10, 15 años no había una cultura de seguridad. Ya. Entonces, el año pasado ya vengo yo como prevencionista y pues es un reto bastante grande estar poniéndome objetivos de reducir el 10% de los accidentes todos los años, cambiar la Ya. cultura a la gente. Entonces, sí es un reto bastante grande. Entonces, vamos encaminados actualmente pues a ir mejorando esa parte. Pero, y estamos leyendo, estamos trabajando en esto, pero sí de su parte, en la experiencia que usted tiene, pues también me gustaría, si usted tiene algo ahí con respecto a eso, pues sería excelente, ¿verdad? Gracias. Mi estimado Wilmer, te agradezco la pregunta. Ya voy con César. Me dicen llegar a la gente y cambiar la cultura. Quiero hacerte una pregunta. El compromiso, tenemos que empezar por ahí siempre. El compromiso de la gerencia o de los mandos que están más arriba en relación a lo que tú comentas. ¿Cómo es del 1 al 10? O el compromiso directo con la prevención. Tal vez voy a exagerar, ¿Ya? porque del 1 al 10 es 10, porque Ya. tenemos un apoyo total, tenemos un presupuesto, la gerencia está totalmente comprometida con la seguridad. De hecho, Ya. el año pasado invertimos, bueno, estamos invirtiendo una cantidad exagerada en equipo de protección personal, pero como siempre decimos, utilizando la jerarquía de controles, lo último es el equipo de protección personal. ¿Correcto? Entonces, hay un apoyo total en capacitaciones, en cursos, en certificaciones, en equipo, en mejorar las condiciones inseguras. Pero el reto grande es la cultura. Y no solamente de los trabajadores operativos como tal, sino que nos está costando mucho con los supervisores de área, con los técnicos de área. ¿Por qué? Ya. Porque yo creo que a todos los compañeros que están acá, algunos que son prevencionistas, les pasa. ¿Qué es lo que dicen? No, mira, ese es un trabajo en altura. Sí, pero es que si hace 10 años, 15 años lo hacíamos así, nunca pasó nada, y hoy ustedes, ¿por qué vienen con tan exagerados? Bueno, si nunca pasó nada, no significa que nunca vaya a pasar. Ya. Pero desde los líderes nos está costando hasta la gente operativa. Ahí está. Ahí está, mi estimado Wilmer. Te agradezco. Ahí me diste la respuesta. Te iba a preguntar qué parte de la cultura es la que está fallando. Y claro, si está fallando el liderazgo, los supervisores, obviamente, mira, esto de la conducta, igual que lo voy a decir así sin ser peyorativo ni menospreciar a nadie, pero es igual cuando uno es papá, está el papá y la mamá, y la mamá es más rígida, ¿cierto? Y los niños se portan bien con la mamá porque la mamá saben que es más rígida, y de repente viene el papá y el papá es más lúdico o más desordenado, los deja, y los niños hacen lo que quieren y se portan mal y hacen maldades, ¿cierto? Y se exponen, etcétera. Esto funciona igual. Tú me dices, la gerencia está súper comprometida y está invirtiendo dinero, pero tenemos otros personajes, por decirlo así, que tienen también cierta jerarquía, que son los supervisores,
Y ahí está fallando el sistema, mi estimado. Entonces, nuevamente el concepto sistémico, tienes que revisar qué pasa con la cultura primero de los supervisores. No quiero ser peyorativo, pero supongamos, veamos primero el nivel de educación, ya, insisto, no quiero ser peyorativo, sino que es parte de la realidad, el nivel de capacitación, el nivel de conciencia en relación a la responsabilidad civil y penal que tienen los supervisores en caso de un accidente. Bien, veamos todo eso. Y también tienes que ver el sistema organizacional, si tú tienes o la empresa tiene un reglamento interno donde indique, ¿cierto?, cómo se deben hacer las cosas, si los procedimientos son claros, si todo el sistema, por decirlo así, administrativo, está operando de forma correcta para que esto tenga impacto en la supervisión, porque hay que cambiar ahí la cultura, ¿ya? Para que esto siga bajando. Ahora, el sistema también de castigo, le vamos a decir, ¿qué pasa si un supervisor no cumple? ¿Qué pasa si un trabajador no cumple? ¿Hay alguna amonestación? ¿Qué tan fuerte es la amonestación? Entonces, tienes que ver cómo está funcionando todo el sistema, porque una cosa que nosotros a veces nos echamos una mochila a la espalda que no nos corresponde, y que lo hacemos porque yo sé que hay muchos colegas que les gusta esto, y me incluyo, ¿cierto? Que es tratar de cambiar la cultura, de que la gente haga su trabajo seguro y que sea consciente de esto, pero como les decía recién, hay partes del sistema que no me apoyan y que me están dando o están emitiendo una comunicación distinta. ¿Se recuerdan recién cuando hablé de Joan Costa, ¿cierto? Que todo comunica. Entonces el trabajador percibe, dice, el prevencionista dice una cosa, pero el supervisor nos deja hacer lo que queremos. El supervisor dice, no, 10, 15 años, como dijiste tú, hacemos lo mismo, no pasa nada. Lo que tienen que entender esos supervisores es que eso cambió. Y ahí yo creo que ustedes tienen que hincar el diente, no tan solo como prevención, sino que con el apoyo eh, evidente, que sea tangible, de la alta dirección. Por ahí, mi estimado, creo yo, con los antecedentes que tú me das, podrías cambiar el tema cultural. Y ahora, hay que definir también, y con esto cierro, cuál es la cultura que tú quieres, o que ustedes como organización quieren lograr. Bien, porque la cultura, ¿cierto?, está ligada también al comportamiento. Entonces, una cultura, como te decía, está ligada al comportamiento. Entonces, ¿cuál es el comportamiento deseado que yo quiero lograr? ¿Cuál es la brecha? ¿Dónde estoy? ¿Y qué tengo que hacer para llegar ahí? Y con eso yo creo que se les amplía, o sea, se les aclara el campo de acción, mi estimado Wilmer. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, mi estimado. Gracias a ti, mi estimado. César, usted tenía la manito levantada recién. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, básicamente. Mi nombre es César Flores de Ecuador. Bueno, era más el tema del compañero, creo que de Colombia. Bueno, yo actualmente estoy trabajando en una empresa, en una organización que produce banano. Sí, ahí el ¿Ya? nivel es bastante, de educación es un poquito bastante bajo. Ya. Lo que le aconsejaría al compañero, bueno, yo también estoy entrando en tema de la PNL. Hay una ¿Ya? parte que dice que es la escucha activa. ¿Correcto? Sí, yo le aconsejaría que vaya por ese punto. He obtenido grandes respuestas. Si tú como prevencionista los escuchas, qué es lo que quieren, y pregúntales ahí, pero hazlos partícipes de qué es lo que quieren y cuál para ellos sería la mejor solución. No solamente que te dejen el trabajo a ti. Sí, Exacto. básicamente es eso. Y trabaja el tema del liderazgo también con los supervisores, que ahí también hay muchos problemas con respecto a ellos, porque la gran mayoría es lo que han hecho es solamente subirlo, pero no lo han hecho capacitaciones en tema de liderazgo, cómo manejar un equipo de trabajo, que va a obtener bastantes buenos resultados. Excelente. Agradecido, mi estimado César. Qué buen punto el de la escucha activa. Eso lo podríamos desarrollar también más adelante. Como bien dices tú, la escucha activa tiene mucha relación en permitir que el otro participe. Mi estimada Vania, usted tiene la mano levantadita. Buenas noches, Yerko. Buenas noches a todos los que estamos acá en este conversatorio. La verdad que muy alegre de poder participar y escuchar tantas nuevas tecnologías, nuevos sistemas, programas que nos vienen a la cabeza. Y yo, Yerko, quería hacerte una consulta y muy ligada a lo que nos decía el primer compañero. En el caso mío
la parte operativa, tanto los supervisores como la parte operativa, los que hacen realmente el trabajo, están 100% comprometidos a todo. Y con ellos es mucho más fácil llegar a cambiar la cultura, su forma de trabajar y todo, pero te cuento que me cuesta bastante con la parte administrativa, que no es supervisora, que no es ninguna otra parte que interviene en operaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos sí tienen un alto grado de conocimiento, son, en algunos casos son máster, tienen licenciaturas y todo, ¿no? Con ellos, por ejemplo, como te digo, me cuesta un montón poder llevarlos hacia ese lado de la prevención. Entonces ahí te consulto, aparte de la programación neurolingüística, ¿qué otra metodología podría tener para llevarlos hacia el cambio? Es una tremenda pregunta, mi estimada Vania. Ahí déjame pensar un poco, porque aquí tenemos, a ver, voy a hacer un prejuicio, ¿ah? Lo que tú me dices, son gente con máster, con un montón de cosas, entonces puede que haya un tema de egos, donde obviamente no quieren que le digan las cosas porque ellos saben. A veces pasa con algunos colegas, yo no me digan lo que tengo que hacer porque yo estudié y hice. Entonces, claro, ahí hay un tema, ¿cómo se puede decir? De la conducta, pero desde la perspectiva, tal vez, no estoy seguro, a lo mejor me equivoco, del ego. Ahora tú me preguntas, ¿cómo se puede hacer? Como dijo recién César, una de las cosas que se puede hacer es preguntar por qué esa conducta, qué es lo que no les parece o qué quisieran ellos de la prevención, qué parte les gustaría entender, saber cómo podríamos trabajar en conjunto. A mí me gustaría trabajar con ustedes, por ejemplo, poder llegar tal vez por ese lado para entender por qué eh, no le dan importancia al tema de la prevención. Y tal vez ahí vas a descubrir otras cosas. A veces el que trabaja en administración, en oficinas, piensa que no está expuesto a nada. Entonces tal vez te vas a dar cuenta que desconocen los peligros y los riesgos que son inherentes al trabajo de ellos, a estar expuesto a una pantalla, a muchas horas sentado, a la parte ergonómica. Tal vez estoy haciendo, insisto, una presuposición del contexto, pero por lo menos yo lo que haría es primero indagar, entender. Mira, Stephen Covey, que también era un orador muy famoso, tiene una frase muy buena, que, bueno, ya falleció, y decía siempre, escuchar para entender y no para responder. Habitualmente nosotros escuchamos y respondemos, y estamos escuchando, y mientras escuchamos estamos viendo de qué forma te respondo, qué respuesta te doy. Entonces ahí nos perdemos en el entender. Y cuando pasan estas cosas, yo siempre sugiero, esto no a modo de consejo, yo trato de no dar consejos, solamente sugerencias. El que las quiera tomar, las toma, obviamente las deja. Ser súper abierto y preguntar. Preguntar para entender por qué tienen esa actitud, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Y yo creo que te vas a dar cuenta tal vez de cosas que uno ni siquiera se imagina de cuál es el por qué. Entonces, por ahí podría empezar, estimada, preguntando eso, ¿por qué no le dan importancia? O si lo vemos y lo damos vuelta hacia una pregunta más positiva, ¿qué creen ustedes, como dijo recién el colega, que se podría hacer para que esto a ustedes les sirva o les sea ¿cuánto se llama?, de beneficio, ¿ya? Por ahí yo tal vez empezaría. Súper, gracias, estimada Vania. ¿Alguna otra duda, consulta? Si no, para ir cerrando el conversatorio, les agradezco desde ya. Les comento, esto vamos a tratar de hacerlo a principio de todos los meses. Voy a conversar con un colega, igual vamos a ir dándole matices a esto. Les decía al principio, quiero conversar con un colega que es prevencionista y también es experto en gamificación, es mago y ocupa todas estas estrategias para hacer capacitaciones. También ha diseñado juegos, vende sus juegos. Entonces,
quiero invitarlo para que un día nos converse acerca de la gamificación, acerca de cómo esto también tiene un impacto emocional, racional, en los trabajadores, cómo se puede utilizar el concepto de gamificación, cómo podemos llegar a la gente, cómo se derriba ese paradigma entre, oye, es un juego versus, esto es algo que nos va a dejar, ¿cierto?, algo positivo o nos va a permitir en el ejercicio mismo darnos cuenta de cosas y poder cambiar ciertas actitudes. Así es que voy a conversar con mi colega a ver qué me dice, a ver si lo tenemos para el próximo mes. Así, con estos conversatorios, son bastante breves, la idea es que ustedes participen, pregunten harto y, bueno, lo que yo pueda responder y tratar de resolver algunas cosas. Les agradezco a todos ustedes que han estado aquí, esto va a quedar grabado, si lo quieren volver a ver, va a estar colgado en el canal de YouTube, igual les voy a compartir mañana el enlace, así es que la invitación nuevamente a continuar en el grupo, vamos a seguir haciendo cosas, a compartir, y obviamente tratar de entregar el máximo de contenido de valor que se pueda. A ver si me apoyan todos los colegas que conozco, y agradezco a nivel latinoamericano, y algunas colegas que están en España, que ahí tendríamos que ver temas de horario con Latinoamérica, porque tenemos entre 4 o 5 horas de diferencia, así que tal vez eso de resultar tendría que ser más temprano. Bien, abrazos a todos, muchas gracias a todos los colegas de todos los países. Veo aquí colegas de Chile, de Perú me dijeron por ahí, Ecuador, Guatemala, si es que no me equivoco, ¿cierto? Y bueno, a todos los que han estado aquí presentes. Un abrazo gigante, muchas gracias por asistir. Bueno, y estamos en contacto ahí en el WhatsApp de la comunidad de la conducta segura. Un abrazo, que estén súper bien. Saludos a Guatemala.